Hola familia, amigos, qué gusto saludarles una vez más. Esperamos de todo corazón hayan tenido una excelente semana. Bienvenidos a este perfil de Facebook Richie Pili González. Mi esposa Pili y yo cada día les tenemos en nuestras oraciones y ocupan un lugar muy pero muy importante en nuestro corazón. Les invito para que dejemos el teléfono celular, ojalá en modo silencioso, para que no nos distraiga y para que oremos juntos y le pidamos a nuestro Dios que nos hable por medio de su palabra. Cierra los ojos conmigo y oremos juntos. Padre, estamos tan agradecidos contigo por tu inmenso amor y bondad, por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Gracias porque, como hemos aprendido, tú nos cuidas permanentemente, Señor Dios, nos alientas constantemente y por medio de tu palabra, Señor, nos das también esa guía y esa dirección que necesitamos mientras estamos en esta tierra. Gracias por todo lo que tu palabra nos enseña, Padre amado. Gracias por cada persona que, al igual que yo, tiene la bendición de ser enseñada por ti. Pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo afirme tus verdades en nuestro corazón. No permitas que tengamos distracción alguna. No permitas, por favor, que esta señal tenga algún tipo de interferencia y que sobre todo tu palabra, Señor Dios, penetre al interior de nuestro corazón. Gracias por mi esposa, por mi familia, por cada persona que también se conecta y rogamos de verdad, Padre, para que esta palabra tuya sea un bálsamo en nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Bien, estaba pensando esta semana al preparar el mensaje, ¿qué les gustaría a ustedes que fuera escrito en el lugar donde su cuerpo reposa? No es algo fatal, ¿no? Simplemente les pregunto, he estado pensando, ¿qué nos gustaría que estuviera inscrito allí? Lo que se conoce como un epitafio. ¿Saben lo que es un epitafio, verdad? Por definición, un epitafio es un texto breve que se hace en honor a una persona que ha fallecido. Y pienso que vienen tantas cosas a nuestra mente cuando pensamos en eso, valga la redundancia, ¿cierto? ¿Qué nos gustaría que estuviera inscrito ahí, en la bóveda donde nuestro cuerpo mortal reposa, este cuerpo físico? En lo personal, yo sí quisiera algo como que fui alguien que amó a Dios, o que amé su palabra, o que anduve en sus caminos. Bueno, no quiero que suene pretencioso, pero es lo que me gustaría. Y sé que también a ustedes seguramente les gustaría tener algo parecido. Pues bien, estaba leyendo lo que el apóstol Pablo relató en su primer viaje misionero. Esto que voy a mencionar es tan solo una forma introductoria del mensaje de hoy. En el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo, luego de haber recorrido varios lugares, se dirigía rumbo a la costa de Asia Menor. Y dice en los versos 13 al 22, solamente vamos a hacer énfasis en el último versículo, esto lo voy a leer como un contexto para que entendamos a qué se refería Pablo. Dice en Hechos 13, del 13 al 22, que Pablo, a propósito, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Hoy los pasajes los voy a leer en esa versión. Perdón la interrupción, Nueva Versión Internacional. En Hechos 13, 13 al 22, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Miren lo que dice el verso 16 en adelante. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: escúchenme, israelitas, y ustedes,
los no judíos temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. El verso 19 dice que luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró, dice Pablo, unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Miren por favor el verso 21 y 22 de este capítulo 13 de Hechos. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, quien gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, puso por rey a David, por supuesto Dios, de quien dio ese testimonio. Miren el testimonio que Dios da de David. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. Me parece tan hermoso esto que dice Pablo, que Dios afirmó de David, un hombre conforme a mi corazón. ¿No sería el mejor epitafio para ustedes y para mí en nuestras tumbas, en las losas de mármol, que tengan inscrito nuestro nombre y la fecha de nuestro nacimiento y de nuestro deceso? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! Ahora, ¿qué es lo que tiene a David? ¿Qué había en el corazón de David? Mejor dicho, ¿qué vio Dios exactamente en David para hacer ese tipo de afirmación? Tanto que todavía en estos tiempos, en esta era posmoderna, se sigue hablando de David. Además, recuerden que por linaje, nuestro Señor Jesucristo vendría de ese linaje, de esa descendencia de David. Pero hablando de David como persona, muchos vieron en él a un reconocido rey, a un gran guerrero, a ese gran paladín. Todos conocemos la historia de David y Goliat, aquel joven envalentonado, celoso de Dios y que desafió a ese gigante y que lo mató, no por su estrategia, sino porque Dios le dio la dirección. También muchos identifican a David como rey, como un gran estadista, como un hombre sumamente sabio y el rey, el mejor rey que ha gobernado sobre Israel. Pero también, si vemos la otra cara de la moneda, vemos a David en momentos presa de las pasiones, ¿verdad? Todos conocemos esa mancha, ese lunar que tiene la historia de David, que fue el pecado con Betsabé, según dice el libro de Samuel, y luego mandar matar al esposo de Betsabé para ocultar ese pecado tras el embarazo de esta mujer. Por supuesto, viendo esas dos caras de la moneda, aún así, si mencionamos todo lo bueno o lo malo o las partes negativas de David, Dios afirma de él que es un hombre conforme a su corazón. Y hoy, desde luego, la enseñanza tiene ese nombre, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero podemos decir, una mujer conforme al corazón de Dios también, ¿verdad? Y yo quisiera mencionar, dentro de las muchas características que seguramente podemos hallar, bíblicamente, por supuesto hablando, 5 cosas vitales por las que considero, esto es una posición muy personal, Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón. Entrando de una vez en materia, un hombre conforme al corazón de Dios o una mujer conforme al corazón de Dios es alguien que es sensible a las cosas espirituales. ¿Qué es lo que Dios realmente busca en un hombre y en una mujer? Que le sigan de corazón. Hombres sinceros, hombres y mujeres íntegros delante de Él. ¿No es eso? ¿Están de acuerdo? Espero que sí. Eso quiere decir que no tratamos de ocultar, bueno, delante de Dios, ¿qué podríamos ustedes y yo ocultar? No podemos absolutamente nada ocultar delante de Dios. Es importante que nosotros, entendiendo de la presencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, cuando erremos, cuando pequemos, nosotros reconozcamos
esas faltas. Miren lo que hizo David, todos conocen exactamente lo que dije hace un momento, esa parte negativa o negra de la vida de David, el pecado con Betsabé y el pecado contra Urías, el esposo de Betsabé, lo que David después hizo. En el Salmo 51, de los versos 3 al 7, todos seguramente hemos leído el pasaje, pero quiero recordarlo, sensible a las cosas espirituales. Dice David en ese Salmo 51 del 3 al 7, en la misma Nueva Versión Internacional: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Miren lo que dice David. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé, dice David, que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Miren la petición que hace David a Dios: purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Seguramente muchos dirán, bueno, pero David hizo esa confesión cuando fue confrontado por el profeta Natán, según dice la historia en el libro de Samuel, ¿verdad? Pero David fue, por supuesto, persuadido por el Espíritu Santo. Dice el Salmo 32 también que David había guardado silencio con respecto a su pecado, pero cuando fue por Dios mismo confrontado por medio del profeta Natán, él hace la confesión que ya leí. Él reconoce que es contra Dios que ha pecado. Y siempre que hablamos de ese tipo de conductas o de pecado, nunca olvidemos, mis amados amigos y amigas, si bien es cierto, muchos de nuestros pecados son directamente contra Dios o contra nuestros semejantes, el pecado es contra la santidad de Dios. Por eso David dice: yo reconozco mi pecado, yo reconozco mi rebelión y mi pecado está delante de ti. He pecado contra ti, contra Dios, porque estamos, por supuesto, infringiendo las normas que Él nos ha enseñado. Estamos yendo en contra de lo que Él en su palabra ha establecido en cuanto a nuestra relación con Él y nuestros semejantes. Recuerden que cuando Dios habló del decálogo de la ley allá en el libro de Éxodo, estaba hablando precisamente de ese grupo de mandamientos que eran primeramente concernientes a nuestra relación con Él, y en segundo lugar con nuestro prójimo. Los mandamientos de Dios estaban destinados precisamente a reconocer cómo era o qué es lo que tipificaba a Dios como pecado, como falta delante de Él, en nuestra relación con Él y con nuestros semejantes. Entonces David aquí claramente lo dice: aunque había pecado al tomar una mujer ajena, había adulterado con Betsabé, y aunque había incurrido en el pecado de asesinato, él reconoce que había sido contra Dios, porque había exactamente infringido las normas de Dios. Miren, sencillamente un hombre o una mujer con el corazón para Dios siempre anhela complacerlo con sus palabras y acciones. Un hombre o una mujer con el corazón para Dios se preocupa por los motivos detrás de las acciones en las cuales incurre. ¿Me hago entender? Más allá de la opinión de las personas, más allá de querer tener una reputación delante de las personas, le preocupa más lo que Dios vea en él, y entendiendo que Dios examina el corazón, como lo dijo David. Quiero decirles algo: Dios no está buscando algo así como especímenes imponentes o superdotados de humanidad. No, 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 no. Él está buscando siervos y siervas profundamente espirituales. Y esto no tiene nada que ver con saber muchísimo de la Biblia. Alguien dijo alguna vez, ¿no? No te preocupes por lo mucho que sepas o lo poco que sepas de la palabra de Dios. Más bien preocúpate si estás poniendo en práctica lo poco o lo mucho que sabes de la palabra de Dios. En una palabra, el Señor desea personas humildes, genuinas, honestas. Podría definirlo con un término: busca hombres y mujeres íntegros
o íntegras. Dice en el Salmo 63, verso 1, el salmista dijo lo siguiente: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Me encantó esa versión. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua. Qué lindo que ustedes y yo tengamos esa misma sed de Dios. Qué hermoso es que todos los días digamos esas palabras desde adentro del corazón: tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. ¡Wow! Mi alma tiene sed de ti y mi ser te anhela. Eso es una relación espiritual, eso es desear las cosas espirituales, eso es buscar el reino de Dios primeramente. ¿Se están dando cuenta? Tiene que ver con relación. Una persona de integridad es la que permanece atenta a la voz de su Señor, como dice aquí David, y le busca de mañana. Algunos sinónimos del término integridad son sencillez de vida, sólido y sin estorbos. ¿Saben? Ustedes y yo vivimos en un mundo donde simplemente dicen: si das buena impresión, eso es lo que importa, ¿verdad? Pero nunca seremos hombres o mujeres de Dios si esa es nuestra manera de pensar. No podemos fingir ante nuestro Dios Todopoderoso. Recuerden que Él nos impresiona con lo externo, que Él examina el interior de nuestro corazón y le importa más no nuestra reputación, sino nuestro carácter. Me gusta mucho como lo expresó alguna vez, se me olvidó el nombre ahora, el pastor que escribió el libro Un siervos para su gloria, Núñez, el pastor Núñez, Miguel Núñez. Él dijo: no te preocupes por tu reputación, porque tu reputación es lo que la gente cree que eres tú. Preocúpate por tu carácter, porque tu carácter es lo que Dios ve. El segundo aspecto, o más bien característica o cualidad de un hombre conforme al corazón de Dios, es alguien para quien Dios es su mayor bien. Como rey de la nación, David no llegó nunca a impresionarse o a apoyarse en el dominio territorial que tenía como rey, tampoco por las muchas riquezas que él manejaba, ni siquiera por el reconocimiento que tuvo de la gente cuando derrotó. ¿Recuerdan? En muchas de las batallas, que una de las cosas por las que Saúl se indignó fue porque la gente decía: aunque Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Y la gente danzaba en torno a David y lo alababa, pero David nunca dejó que eso afectara su corazón, tampoco por ese reconocimiento que tenía, por ser ese paladín que mencioné hace un momento después de haber matado a Goliat. David, estando en pobreza o en abundancia, jamás desvió del Señor su corazón, y para él el Señor era su principal tesoro. Dijo en el Salmo 16, miren esto, Salmo 16, versos 1 y 2, protégeme, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor: mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. Lo más valioso para David era esa comunión, esa relación con su Dios y Señor. Por eso aquí dice: no solamente busco el refugio, dice: no poseo bien alguno. Era lo de más valor, lo de mayor valor para David, su relación con Dios. ¿Se dan cuenta entonces por qué Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón? Yo te pregunto hoy, si es tu relación con Dios lo que más valoras, tú tienes tu mirada puesta en el reino de los cielos, en lo que no se ve, tienes tu esperanza en lo intangible, estás buscando permanentemente el reino de Dios, o sigues buscando satisfacer tan solo tus necesidades físicas, materiales y emocionales.
No quiero decir que está mal buscar las cosas que necesitamos, pero Jesús claramente lo dijo: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es una relación. Alguien que tiene una relación con Dios, su primer pensamiento es para Él y su última palabra es para Él. ¿Por qué? Porque lo reconoce como el dador de todo. Esta semana, hablando con mi esposa Piri, yo decía: esto no es religiosidad, esto no es algo místico, no es algo que no tenga como un amuleto de buena suerte, no. Es que yo no puedo concebir el despertar sin decir: Dios, gracias porque me diste la vida hoy. Y tampoco puedo sentirme tranquilo si al anochecer, antes de dormir y de recostar mi cabeza, le digo: Señor, gracias porque tú sostuviste mi vida, guardaste a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa, nos sustentaste, nos guardaste, nos encaminaste, nos protegiste, nos diste sabiduría. Todo viene de Él. ¿Se dan cuenta? Es por eso que Asaf, en el Salmo 73, en el verso 25 y 26, hablando de Dios como su mayor bien, miren lo que dijo Asaf, después de tener ese conflicto, ¿no? De por qué los malos prosperan y por qué el que hace la maldad le va bien, etcétera, etcétera. Seguramente han leído Salmo 73, si no lo han leído, léanlo y vean bien a qué me refiero. Pero miren lo que dijo Asaf cuando entró en el templo de Dios. Salmo 73, 25 y 26. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón, es mi herencia eterna. ¡Buah! No lo puedo haber dicho mejor. ¿A quién tenemos tú y yo sino a Dios? No importa que nos den la espalda, no importa que entre comillas estemos solos. No, nunca estaremos solos, porque el Señor dice aquí, ¿verdad? Si yo tengo a Él, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos necesitar? Así que si tú quieres tener un corazón conforme al corazón de Dios, de igual manera reconoce que tu Padre es tu mayor tesoro. En tercer lugar, un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios es a quien le agrada hacer su voluntad. David no solamente buscaba la voluntad de Dios para su vida, sino que se gozaba en hacerla. A pesar de que Dios le había dado ese libre albedrío, David siempre buscó la voluntad de Dios. Él comprendió que al guardar la ley de Dios obtendría vida, lejos de ver los mandatos de Dios como una carga, los veía como algo agradable. ¿Cómo ves tú la palabra de Dios? Como una pesada carga. Mucha gente ve la palabra de Dios como ese decálogo de leyes pesadísimas que toca llevar a cuestas inevitablemente. No. Es que Dios no nos dejó sus leyes para mortificarnos ni para coartar nuestra libertad. Al contrario, para que demos un buen uso de nuestra libertad y realmente gocemos de bienestar. Recuerda, Dios es nuestro Padre y Él tiene planes de bien, su voluntad es agradable, es buena, agradable y perfecta. Él jamás quiere de ninguna forma coartar nuestra libertad, sino guiarnos adecuadamente. David dijo en el Salmo 48 lo siguiente, Salmo 40, verso 8. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Pero mira lo que dice: tu ley la llevo dentro de mí. Ahora, esto tiene un significado muy profundo. Tú jamás podrás hacer la voluntad de Dios si no conoces sus leyes. Jamás podrás amar la ley de Dios si no reconoces que es para tu protección. La ley de Dios es para tu protección, es para tu cuidado. Es como, haciendo un ejemplo así, obviamente guardando las proporciones, las normas de tránsito han sido dadas para nuestra protección, para nuestro cuidado, para que conduzcamos con precaución y para que lleguemos a nuestro destino. Pero la palabra de Dios es eso. Por eso la palabra de Dios es luz en nuestro camino y la voluntad de Dios siempre será perfecta. ¿Saben? He escuchado personas que dicen:
No, yo dejé de hacer la voluntad de Dios hace mucho porque es que fulano, sutano, mengano no la hace. Qué error tan tremendo. Mucha gente deja de seguir a Dios porque su cónyuge, porque sus hijos, porque fulano, sutano. Es que aquella persona fue un mal testimonio para mí. Y es que nosotros hemos sido llamados a seguir testimonios de personas. Nosotros hemos sido llamados a seguir a una sola persona y es a Cristo, a nadie más. Entonces, hay que orar, obviamente, por nosotros mismos, desde luego, pero también, si alguna persona para ti fue tropiezo, ora por esa persona para que realmente tenga un encuentro personal con Dios y para que busque la voluntad de Dios y no la propia. Vivimos en un mundo donde la palabra de Dios cada vez se tergiversa más y donde lastimosamente, y voy a decirlo con ese término, hay muchos mercaderes de la fe que están enseñando cosas distorsionadas o descontextualizadas y están manipulando. Pero no por eso tú y yo vamos a dejar a Dios. Le decía la semana pasada a alguien con el que hablábamos con mi esposa, la condición en la que estás no es culpa de Dios. Una persona extranjera, ustedes saben a qué me refiero, la condición de un país en condiciones muy difíciles, valga la redundancia. Dios no es responsable de eso. Pero si tú buscas a Dios, Él jamás te defraudará, porque donde quiera que te encuentres, el Señor te protegerá, te sustentará, te cuidará, te guiará. Esa es su promesa. Así que volviendo al punto para no desviarme, que a ti y a mí nos agrade hacer la voluntad de Dios. Una cosa es hacerlo con agrado, ¿verdad? Y otra cosa es hacerlo a regañadientes, como dirían por ahí nuestros padres o abuelos. Y Dios ve exactamente la intención del corazón. Cuando tú dices, ay, bueno, me toca, no tengo opción, es que me llevan insistiendo tanto. No, hazlo de corazón. Miren lo que dijo Salomón en Proverbios 3, del 1 al 4. Lo importante, escúchame, quiero ser reiterativo en esto. Lo importante para ti y para mí es la opinión de Dios, no la opinión de la gente. Proverbios 3, del 1 al 4 dice lo siguiente: Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán paz. Que nunca, miren el verso 3, que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Miren el verso 4 de Proverbios 3. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Que el fiel amor y la lealtad nunca te abandonen. Átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón. Así recibirás, subraya eso ahí en tu Biblia, así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios. Aprobación y aprecio de Dios y de la gente. Aquí no dice lo contrario. Mucha gente busca la aprobación, es de la gente. Mucha gente quiere quedar bien con las personas. Por eso muchas veces deja de lado lo que Dios dice, cayendo en consecuencias que no son agradables. Steven Lawson dijo lo siguiente: si tú desagradas a Dios, ya no importa a quién agrades. Pero si agradas a Dios, no tiene importancia a quién desagrades. Totalmente de acuerdo con esa afirmación. La cuarta característica de un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios es que confía plenamente en sus planes. Confía plenamente en sus planes. Ustedes saben que David fue ungido por Dios cuando era un jovencito. En 1 Samuel 16, no lo voy a leer, en 1 Samuel 16 dice que Samuel fue enviado por Dios a la casa de Isaí a que ungiera al que sería el futuro rey de Israel. Dice Josefo, un historiador judío, que David podía tener más o menos 12 o 15 años cuando fue ungido por Samuel. Pero pasaron muchos años hasta que se cumpliera la promesa. David fue perseguido, amenazado, desterrado y rechazado por Saúl y perdió todo lo que tenía. Escuchen bien, pero nunca se olvidó de la promesa que Dios le había hecho por medio de Samuel. En 2 de Samuel 5:4 dice que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y que reinó 40 años. Hagamos las cuentas.
Si tenía 15 cuando fue ungido, ¿cuánto esperó? 25 años para reinar. Nunca olvidó la promesa de Dios. ¿Tú confías en lo que el Señor ha prometido? Yo confío plenamente, no ciegamente, sino espiritual y de corazón confío en lo que el Señor me dice. En el Salmo 36, del 5 al 9, dice lo siguiente. Salmo 36, del 5 al 9. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas, tus juicios tan profundos como el mar. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Cuán precioso, Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla ¿qué? Refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber en el río de tus delicias. Miren esto, el verso 9. Porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. ¿No es esto hermoso? Esto lo vivió David en su vida, valga la redundancia. Él experimentó el amor de Dios y por eso lo describe como algo que alcanza hasta las nubes. Y por eso dice que nos podemos saciar de la abundancia de su casa. Si tú has hecho de Cristo tu Señor y Él ha prometido ser tu Padre, te ha hecho su Hijo, te ha dado su Espíritu Santo, siempre tendrás su dirección y te dirigirá en sus propósitos. Jamás dudes de Él ni de sus promesas. Y en quinto lugar, un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios le adora en cualquier circunstancia. Estuviera contento o triste, tuviera abundancia o escasez, habiendo salido victorioso o perdido una batalla, festejando un nacimiento o aún cuando David experimentó la muerte de su hijo, David siempre adoró a Dios. Cuando perdió el hijo, aún así se levantó, lavó su rostro y adoró a Dios. David, podríamos decir, tenía un corazón loco por Dios, que le hacía vivir para adorarle a pesar de las circunstancias. En el Salmo 66, voy a leer algunos versículos de ese Salmo 66. En el verso 8 y 9, David dijo: bendigan pueblos a nuestro Dios, hagan oír la voz de su alabanza. Él ha protegido nuestra vida, ha evitado que resbalen nuestros pies. ¿Te identificas con esa afirmación? Yo plenamente. Miren el verso 13 y 14 del Salmo 66. Me presentaré en tu templo con holocaustos y cumpliré las promesas que te hice, las promesas de mis labios y mi boca que pronuncié, en medio ¿de qué? De mi angustia. David cumplió lo que le dijo a Dios y lo alabó aún en medio de su angustia. Y en el verso 18 al 20 dice: si en mi corazón, verso 18 al 20 del Salmo 66, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido la voz de mi oración. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni me negó su gran amor. Cuando tú y yo alabamos a Dios en medio de las circunstancias, estamos demostrando nuestra confianza en Él. Es que es fácil alabar a Dios cuando todo está bien, pero aquí David lo alababa, como lo dije antes, en medio de la persecución, en medio de del injusto señalamiento que Saúl tuvo contra él. David nunca perdió de vista las promesas de Dios. Yo quiero animarte hoy, nunca pierdas de vista las promesas de Dios. Por eso, en los tiempos de devocional, siempre yo le digo a Dios: yo sé que no estoy solo, yo sé que nunca lo estaré, nunca lo he estado. Aunque un ejército campe contra mí, no temeré mal alguno, dijo David. Aunque se vengan mis enemigos, no temeré mal alguno. Aunque todo se me venga encima, jamás temeré, porque tú estás conmigo, dice aquí David.
porque Él ha protegido mi vida. Dice el Salmo 66 que leí al principio, y ha evitado que resbalen mis pies. ¿Qué quisiera decir como conclusión? Una persona conforme al corazón de Dios desea vivir la vida en armonía con Él. Lo que es importante para Él es importante para ella. Lo que le interesa a Él, le interesa a ella. Cuando Dios dice ve a la derecha, voy a la derecha. Cuando Dios dice deja eso de tu vida, lo dejo. Cuando Él dice eso está mal, cámbialo, de inmediato busco cambiarlo. Eso, mi estimado amigo y amiga, ¿saben qué es? Es cristianismo bíblico básico. Eso es una relación. Si hoy quieres tener tu corazón conforme al de Dios, dile, Padre, despierta en mí las características que me hacen falta para ser un hombre o una mujer conforme a tu corazón. Pon en mí el entendimiento para que tú seas mi mayor bien. Ayúdame cada segundo a discernir tu voluntad y a disfrutarla, a deleitarme en ella. Y recuerda a mi espíritu el destino que le has dado. Y cada momento hazme un adorador en espíritu y en verdad. ¿Quieres orar conmigo? Padre, gracias por este mensaje, por lo que nos has enseñado, Dios mío. Cuánto anhelamos, Dios, cuánto deseamos siempre buscar tu aprobación. Señor, sabemos que un día partiremos de esta tierra y en lo personal, lo que quisiera decir es como David, el hacer tu voluntad es lo único que me agrada porque tu ley está en mi corazón. Señor, ayúdanos para que este convulsionado mundo no afecte nuestra espiritualidad. Ayúdanos para que los conceptos de otras personas no nos hagan dudar o desviar la mirada de ti. Ayúdanos como David, Señor, a mantener nuestra mirada en ti, Papito Dios. Y así como lo dijo el autor de Hebreos, a tener nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, anhelamos serte agradables. Como dijo Pablo también, o ausentes o presentes, serte agradables. Antes vivíamos para el mundo, para nuestra carne y para satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ayúdanos ahora a vivir para ti y a tener tu ley en nuestro corazón y a vivir por ella, en gratitud a lo que tú ya hiciste por nosotros en la cruz, al haber enviado a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Como alguien lo dijo, Padre Santo, si tú moriste por mí, que hoy yo pueda vivir para ti. Te lo pedimos con profunda devoción y en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, espero que este mensaje les haya animado. Espero vernos el próximo domingo por el canal de YouTube. Estaré compartiendo una enseñanza más. Mi esposa Pili y yo de verdad que les tenemos en nuestra oración, en nuestro corazón. Si tú tienes alguna petición, por favor escríbela aquí en mensajes. Con el mayor gusto mi esposa y yo estaremos orando. La primera semana de febrero retomaremos los estudios de Conociendo a Dios y nuestro tiempo de oración. Pero igual mi esposa y yo seguimos orando, sé que tú sigues orando. Gracias por orar por nosotros y gracias si quieres apoyar este ministerio con tus donaciones, tus ofrendas. Para nosotros es de suma importancia para que podamos seguir difundiendo la palabra de nuestro Dios. Recuerda que este mensaje en breve estará en nuestra red de YouTube, Pastor Ricardo González Velantia. Por favor, inscríbete a esta cuenta, comparte las enseñanzas de allí. Recuerda que nuestro único propósito es que la palabra de nuestro Dios continúe corriendo como ríos de agua viva y llegue al corazón de muchas personas. Un fuerte abrazo. Estaré compartiendo, y mi esposa también, contigo, los devocionarios diarios durante esta semana. Que Dios te bendiga y que siga siendo tu fuerza, tu fortaleza y el auxilio que siempre has sido. Hasta pronto.